Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La desigualdad es una preocupación mundial que se está discutiendo de forma amplia a nivel académico, político y mediático. Se señala que la desigualdad es una seria amenaza para la democracia, daña el crecimiento económico, provoca violencia, impide la movilidad social y condena a millones de personas a la pobreza y la miseria. Sin embargo, la desigualdad no necesariamente es dañina. Chile se encuentra dentro de los 20 países más desiguales del mundo y es considerado un país con altos niveles de desarrollo humano, bajos niveles de violencia, un sólido Estado de Derecho y una democracia relativamente fuerte. El éxito de Chile es que el alto crecimiento económico que registró en las últimas décadas se combinó con una política educativa y de salud pública efectiva, que permitió que muchos habitantes de ese país salieran de la pobreza. Se crearon empleos y al mismo tiempo se invirtió en capital humano. Por su parte, Sierra Leona, un país más igualitario que Chile, tiene un pésimo desarrollo económico y social, un Estado de Derecho casi inexistente y una democracia sumamente disfuncional. La igualdad en este caso no es sinónimo de prosperidad y mejores niveles de vida, sino de atraso y subdesarrollo. En el caso de Guatemala, la desigualdad se debe a un débil crecimiento económico que solo es capaz de generar empleos formales para el 30% de la fuerza laboral, y también a la ineficiencia de las políticas públicas de salud y educación, que son de mala calidad y dejan sin cobertura a la población más vulnerable del país. Al no tener acceso a un empleo formal y tampoco a servicios básicos de salud y educación, la movilidad social se convierte en la excepción y no la regla. Por el contrario, desde inicios de los años 2000, América Latina ha tenido éxito en la reducción de la desigualdad, pero más importante aún, ha reducido de forma importante la pobreza. En 1999 la pobreza era de 43.8% y se redujo a 28.2% para el año 2014, debido al alto crecimiento económico que registraron muchas economías de la región, lo que propició la creación de empleos y brindó el financiamiento para las políticas sociales. Guatemala no logró subirse a este ciclo de bienestar para la región y quedó aún más rezagada respecto a los demás países latinoamericanos. Esta semana en Dimensión, discutiremos sobre las causas y los efectos de la desigualdad y qué medidas se pueden tomar para construir sociedades con mayor movilidad social. Hoy vamos a hablar sobre desigualdad y desarrollo y tenemos a 4 académicos para poder discutir de este tema que sin duda alguna puede generar polémica. En primer lugar tenemos al licenciado Samuel Pérez, catedrático universitario, al doctor Daniel Fernández, quien es catedrático universitario también, al licenciado Luis Linares, coordinador del área laboral de ACIES, y al doctor Nicolás Virsi, catedrático universitario. Muchas gracias por estar esta noche en Dimensión para poder hablar sobre este tema que es realmente polémico, que tiene impacto real en la vida de las personas y que sin duda alguna se tiene que discutir. Uno puede ver algunas tendencias importantes respecto a este tema. En primer lugar, ver cómo este tema comienza a ser, digamos, importante en el mundo desarrollado en la medida que se comienza a incrementar la desigualdad, y el famoso libro de Thomas Piketty que pues trata este tema o lo denuncia de alguna forma como él lo ve. Pero también uno puede ver datos interesantes de cómo en América Latina, el país o el continente, digamos, de lo más desigual, de hecho, esa desigualdad se redujo en los últimos años junto con un crecimiento económico importante y con programas sociales que también fueron fundamentales en este logro. Ahora, quisiera comenzar preguntándoles para abrir la discusión. ¿Es la desigualdad un problema importante, sí o no? ¿Por qué? Licenciado, ¿somos usted? Gracias, buenas noches. Bueno, creo que podemos empezar diciendo que la desigualdad per se no necesariamente tiene que ser un problema importante.
El problema son las consecuencias de una desigualdad que se mantiene en el tiempo, de una desigualdad que funciona, yo le llamo estructuralmente, porque no es una desigualdad que suceda porque los mercados están dinamizándose, sino precisamente por lo contrario, los mercados están concentrados. Cuando tenemos condiciones que hacen que la desigualdad no permee en el bienestar de la gente, es donde yo creo que sí tenemos que preocuparnos de la desigualdad como un problema per se. ¿Licenciado? Sí, creo que es un problema la desigualdad extrema o prácticamente obscena que tenemos en Guatemala, donde las diferencias son demasiado grandes. Porque igualdad total o igualdad absoluta pues no puede existir y no debe existir, porque también genera problemas en el funcionamiento de una sociedad donde al final de cuentas la gente no tiene... Si todos tuviéramos satisfechas nuestras necesidades, ya no digamos básicas, sino que todas nuestras necesidades, pues no tendríamos incentivos para progresar. Así que la desigualdad total es indeseable, pero también es indeseable la desigualdad extrema como la que tenemos en Guatemala. Y por 3 razones, por lo menos. Y las voy a decir muy rápidamente. La primera es un aspecto ético. Hay un factor ético. La segunda, hay un factor de que causa la... Ahí, pues es decir, afecta la cohesión social, genera resentimiento y al final el producto de la desigualdad de la pobreza, en donde una buena cantidad de gente no tiene los satisfactores mínimos para tener un nivel de vida digno. Afecta también el crecimiento económico. Una sociedad desigual tiene menos posibilidades de crecer y también es la causa principal, a mi juicio, del problema de la pobreza, que es a su vez un elemento fundamental característico de de sociedades como la guatemalteca y que es también un obstáculo para nuestro desarrollo. Doctor. Sí, bueno, yo creo que el principal problema el enfoque debería ser sobre la pobreza más que la desigualdad, porque puede haber desigualdad entre una persona que tiene $1 al día, sí, y alguien privilegiado como todos nosotros aquí, que tenemos mucho más, o entre nosotros y un superbillonario como Bill Gates o Carlos Slim. Hay mucha más desigualdad entre nosotros y Carlos Slim que entre nosotros y el indigente de Guatemala. El problema es el piso, los ingresos básicos que no tiene la gente pobre. Muchos de los problemas que asignamos a la desigualdad en verdad pertenecen a problemas de pobreza. La falta de acceso a educación, la falta de acceso a salud, la falta de acceso a alimentación, a techo, a una vida digna, como estaba diciendo el licenciado. Esos son temas de falta de ingresos, falta de poder adquisitivo, pobreza, más que desigualdad. Ahora, hay otros problemas que me gustaría discutir más adelante sobre las consecuencias de desigualdad. Si la desigualdad económica, que no siempre es mala en sí, puede incidir en desigualdad política. Eso sería muy interesante. ¿Existe una relación entre desigualdad y crecimiento económico, como lo mencionaba el licenciado? Sí, la desigualdad de ingresos puede afectar de muy diferentes formas al crecimiento económico. Y no todas ellas son necesariamente perjudiciales. Evidentemente, cuando la desigualdad termina en una pobreza rampante, pues lo que tienes es parte de tu población que no puede acceder a la educación o parte de tu población que no puede acceder a la sanidad. Y eso evidentemente influye y mucho sobre el desempeño económico de tu economía. Ahora bien, no toda la desigualdad es necesariamente dañina para el crecimiento económico. Hay una desigualdad que es justamente todo lo contrario, fomenta y potencia el crecimiento económico. Pensamos que si todos tuviéramos la misma renta o una renta parecida o no tuviéramos capacidad de generar mayores rentas con nuestro mayor esfuerzo productivo, tampoco tendríamos mucha necesidad de formarnos más, por ejemplo. Y posiblemente la productividad de la economía, con gente menos formada y sin incentivo a formarse, también se vería muy perjudicada. Entonces, también un tema meritocrático, o sea, si alguien consigue en un sistema de mercado de una manera que no viole la ley, dar a los consumidores de una mejor manera que otros y dar a los consumidores de una manera mucho más barata que otros lo que ellos quieren, es normal que también haya desigualdad. Tiene que haber un premio para aquellos que producen bien.
Por lo tanto, hay partes de la desigualdad que cuando generan pobreza son un problema grave para el crecimiento económico y hay partes de la desigualdad que cuando lo que generan son incentivos productivos es razonablemente bueno que existan y fomentan y potencian el crecimiento económico. Pero no sería al revés, que es la pobreza estructural que puede generar desigualdad, más que es porque hay segmentos de la población que no pueden acceder al mercado. Yo tengo mis dudas si la desigualdad genera pobreza, sino más bien al revés. Yo creería que es como de dos lados, ¿verdad? Se autoalimenta. Ahora yo quiero salir un poquito del debate que se ha acostumbrado. Ese para mí es un falso debate decir desigualdad o pobreza. Es una falsa dicotomía. ¿Por qué no ponemos entonces desigualdad o riqueza en todo caso? Si es que la riqueza concentrada de repente está ocasionando problemas sociales. ¿Por qué no ponemos desigualdad o desempleo, por ejemplo? Pero nos estamos enfrascando muchas veces en un debate que yo creo que no es necesariamente mutuamente excluyente cuando hablamos de desigualdad o pobreza. Creo que reducir la pobreza es importante, la pobreza extrema. Ahora, ¿cómo medimos esa reducción de pobreza? Es otro tema también, porque podemos decir, bueno, reduzcamos la pobreza medida a nivel de los ingresos, pero una vez que llegamos a ese umbral y que no hay pobres extremos, ¿qué pasó después? Si esa gente está trabajando en una maquiladora, por decir algo, y solo cumple lo mínimo para subsistir el día a día, no hemos resuelto un problema serio en el país y sigue habiendo desigualdad, pero ya no tenemos pobreza. Entonces, por ejemplo, yo creo que tenemos que hablar más de desigualdad de qué. Desigualdad de activos, por ejemplo. Desigualdad de herramientas para construir tu riqueza, como decías, ¿verdad? De herramientas para tener una escalera social que dependa de tus variables que tú puedes controlar. El problema es que en Guatemala, y yo así lo pongo, tú no eliges nacer. Y tú no eliges nacer bajo las circunstancias en que naces. Y el problema es que en Guatemala, si naces mujer, con la piel oscura, indígena y en el área rural, ya estás condenada a llegar a un nivel de riqueza que no va a parecerse ni siquiera a la que un hombre como los que estamos aquí, urbanos, blancos, heterosexuales, que vivimos en áreas urbanas, que tenemos tal vez descendencia europea, nunca una mujer indígena va a soñar llegar a tener a esos niveles de desarrollo que nosotros sí tenemos al trabajar más, aunque esa mujer trabaje mucho más que nosotros. Pero ahí la solución sería una sociedad más libre, ¿no? Libre de discriminación, libre de exclusión. Yo no estoy tan seguro de si la palabra condena es la correcta. Si por supuesto, una mujer indígena del área rural nace con mucho más obstáculos para alcanzar los niveles de vida que nosotros quisiéramos para nuestros hijos o para nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que es imposible. Si uno ve, solo miremos... Cabal, estábamos discutiendo hoy en la mañana en las redes sociales con mi estimado Samuel sobre el ENADE, la gente que estaba participando en el ENADE, que todos eran ladinos, pero hay mucha variación étnica entre lo que llamamos ladinos en Guatemala. ¿Sí? ¿Qué es un ladino? Una persona que no se identifica como indígena. No sé si me explico. Y también tenemos que cuidar de no crear una cultura de dependencia o asistencia o de desesperanza, que la gente no cree que no puede avanzar, que no puede emprender, que no puede hacerse rico en la vida. Y esa ambición de hacerse rico es lo que en otros países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, es lo que ha fomentado la invención, la innovación, el emprendimiento para que la gente pueda salir de la pobreza o de condiciones mínimas. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el tema de la desigualdad. Doctor, usted quería hablar. Pues justamente quería comentar del tema anterior, pero bueno, creo que el quizá problema de la desigualdad es si es percibida como justa o injusta. ¿A qué nos podemos referir como justa o injusta? ¿Has conseguido tu posición social a costa de otros o has conseguido tu posición social sirviendo a otros? En un sistema, como decía Birsi, quizá con más libertad, la capacidad que tienes, si no violas el derecho, de hacerte rico perjudicando explícitamente a otros, es limitada o muy limitada. Es lo que pasa en sitios con un ascensor social que funciona bien, un sitio como por ejemplo Estados Unidos, que puede tener mayores cifras de desigualdad, pero que incluso ni siquiera importan, porque se percibe que es gracias a tu posición o gracias a tu esfuerzo que subes o bajas en el ascensor social.
El problema quizá es cuando te ayudas de monopolios estatales o cuando te ayudas de prebendas que te da el sector público o prebendas que te da simplemente tener una posición en la que puedes ejercer la fuerza sobre otros. En ese caso, es muy posible que tu situación de riqueza sea percibida como injusta y además de ser percibida como injusta, genere unos desequilibrios económicos, como estábamos hablando antes, y genere un desincentivo a generar renta o a invertir, que es el caso que creo que vamos a poner ahora. Sí, yo creo que como decía Paul, volviendo a su frase inicial, lo polémico del tema es que pues hay beneficiados de la desigualdad que obviamente no quieren que esto cambie en el sentido de reducir los niveles de desigualdad. Porque como decía Samuel, las relaciones son en dos vías, no son unilineales. Pero creo que sí en mi opinión, es absolutamente evidente que la desigualdad es un factor generador de la pobreza. Y por supuesto que en una sociedad donde una gran mayoría es pobre, pues las desigualdades tienden a ensancharse. Pero el tema y volviendo aquí a lo que decía el colega, el problema de la desigualdad es si es justa o injusta, pero desde el punto de vista social. Si genera injusticia social, y eso lo hace la desigualdad extrema, entonces es indeseable, valga la redundancia, desde el punto de vista social. Si la desigualdad se puede mantener en niveles razonables, tolerables, porque incluso en Estados Unidos hay una enorme preocupación por el crecimiento de la desigualdad. No tienen en Estados Unidos la misma situación, por ejemplo, las diferencias salariales entre un trabajador de la manufactura y un gerente no son las mismas ahora que hace 40 años. Entonces, hay incluso en los países desarrollados una preocupación cada vez mayor por la desigualdad y no digamos en Guatemala, en donde creo que también la desigualdad es un freno para el crecimiento económico y para el crecimiento del mercado interno, porque donde tenemos un dato que nos da la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida de 2014, el 5% de la población, el 5% más rico concentra el 32% del ingreso nacional y el 5% más pobre tiene únicamente el 0.2%, o sea, no llega ni siquiera al 1%. Son diferencias abismales, que esas no las vemos en los países desarrollados. Entonces, en la medida en que esa desigualdad es tan enorme, esa brecha es tan enorme, pues el mismo mercado interno no tiene posibilidades de desarrollo porque no hay capacidad de consumo que apoye el desarrollo de actividades productivas. Pero si fuera así, entonces los ricos, ¿qué interés tendrían en mantener la desigualdad? Si usted mismo lo dijo, los ricos en los países ricos son más ricos, mucho más ricos que los ricos en Guatemala, los ricos en Centroamérica. Entonces si bien hay una desigualdad, una pobreza estructural, no perdamos la fe que podemos salir de ella. Yo sigo insistiendo que la desigualdad no creo que lo tenemos al revés. La desigualdad no causa pobreza. De hecho, la pobreza es el estado natural. La desigualdad refleja que hay algunos ricos y otros pobres. ¿Sí? Con eso nos referimos a desigualdad. Entonces la cosa es cómo creamos riqueza y cómo hacemos para que se riegue más por toda la sociedad. Y ahí es donde necesitamos cuidar de sociedad por medio de diferentes mecanismos sociales, políticos, asegurar que más gente pueda acceder a los beneficios del mercado. A mí me pone un poco nervioso, voy a usar la palabra, cuando se usa el concepto de libertad. Y se dice, bueno, es que los países más libres son los que tienen más capacidad para que la ciudadanía alcance movilidad social. Yo quisiera preguntar qué libertad tiene una persona que por mucho que trabaje, por mucho que se esfuerce, va a tener un límite a esa riqueza o a esa felicidad que podría construir, cuando en ese mismo país una persona que tal vez nació sin haberlo pedido en un contexto, sin trabajar,
y sin hacer nada más que recibir una herencia, vivir mucho mejor que una persona que trabaja mucho más. ¿Dónde está esa libertad relativa? Yo sí lo considero como un tema de injusto cuando en ese mismo país donde una persona cena y el costo de una cena cuesta lo que una persona debiera ganar al mes para salir de la pobreza. Entonces, eso para mí es injusticia. Es la libertad. ¿Cómo es? La libertad ayudaría. Todo lo que se quiere hacer para reducir la desigualdad y la pobreza tiene que estar acompañado de la libertad. Sí, el problema es que aquí hay un mito que se habla mucho de que la libertad es cuando el Estado te limita a ejercer por ejemplo, tu capacidad de emprendimiento, por ejemplo. Ese es como un concepto que se usa mucho para definir libertad económica, ¿no? Y yo quisiera mencionar que si la libertad fuera la variable que queremos conseguir, pues tal vez los países menos libres son los que mejores calidad de vida tienen, como los países escandinavos, digámoslo así. Ahí hay mucha intervención del gobierno, hay mucho impuesto, hay mucha, falta de libertades, pero resulta que tienen los mejores altísimas índices. calificaciones en libertad. Altísimas Claro que sí, calificaciones en libertad. pero entonces no estamos hablando de que la libertad necesariamente esté condicionada por la intervención o no intervención del Estado. Y otra de las cosas que escuché ahorita que Daniel decía era el tema de que los monopolios solo surgen cuando el gobierno los apoya. Pues también hay monopolios que no necesariamente surgen porque el gobierno los apoya. Hay monopolios. Yo quisiera tocar un tema, digamos, licenciado, usted dice, es injusto que una persona que haya nacido, digamos, en una familia que tenga cierto capital versus una familia que no tiene ese mismo capital. El problema de esa visión es que entonces nosotros tendríamos que pensar que hay que, en cada generación, tener que volver a una igualdad absoluta en donde entonces todos se reparten el capital de la misma forma y la siguiente generación en donde uno logran acumular más que el otro, hay que hacer exactamente lo mismo y entonces eso va en contra incluso de un deseo natural del ser humano de dejar cierta herencia y mejores condiciones a sus hijos, a sus nietos. Eso no va en contra de la naturaleza. Yo creo que no es cuestión de tabula rasa. Es cuestión de generar condiciones para que la concentración excesiva en unos no impida el progreso de la mayoría. Porque si fuera una minoría la que no pudiera progresar, si en lugar del 20% que tiene el producto nacional, porque si vamos a quintiles, el 20% más pobre tiene el 2% y el 20% más rico tiene el 56%. Pero si ese 20% más pobre, en lugar de tener el 2%, tuviera el 15%, pues la situación sería diferente. Es que también el tratamiento de la desigualdad... ¿Quién define cuál es la desigualdad tolerable? O la igualdad tolerable. Pues ¿Quién lo define? Mirémonos, permíteme, yo no te interrumpí, entonces tampoco me interrumpas. Mirémonos en los ejemplos, por ejemplo, Samuel mencionaba los ejemplos de los países desarrollados, los países escandinavos. Son los países menos desiguales. Tampoco hay una desigualdad absoluta, pero tienen una desigualdad que podemos decir tolerable en cuanto a que cada persona tiene garantizadas las posibilidades de desarrollo si se esfuerza adecuadamente en hacerlo. Pero el problema es que aquí, por mucho que se esfuercen, algunos no van a poder salir, porque la desigualdad también genera desigualdad en materia de oportunidades. Hace unos días, a un deportista hablando sobre los problemas de desigualdad en Estados Unidos, en un programa deportivo, decía, es que hay gente que comienza la carrera de 100 metros con 50 metros de ventaja. El que está en la meta de salida, en la línea de salida, 50 metros atrás del que la está comenzando con esa ventaja, jamás la va a poder alcanzar, por mucho que se esfuerce. Ese es el problema. Perdón, se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión, como ustedes pueden ver, con un tema bastante polémico que es el de desigualdad. Doctor Birsi, usted quería intervenir. Sí, solo quería hacer alusión a algo que mencionaba, ya que estamos hablando aquí de los países nórdicos. Samuel, te diría que hay presencia del Estado en esos países, más que intervención del Estado.
O sea, los derechos de propiedad, si uno ve el índice de libertad del Heritage Foundation, que es un tanque de pensamiento de derecha, les da las mejores calificaciones a la protección de derechos de propiedad a estos países. Ajá. Entonces lo que tienen son reglas claras, ¿sí? En el sentido ordoliberal. Si y altos impuestos y... Bueno, sí, pero el Estado no es discrecional. Pública. Puede ser un Estado fuerte, grande, Estado pequeño y fuerte, pero la cosa es que están delimitados los roles. Lo que no es discrecional. Y estorba menos la economía de mercados. Fija las reglas para que esas reglas fijadas se desarrolle el mercado tal como es, y tienen bastante innovación, bastante emprendimiento. El Estado, en ese sentido, no estorba tanto como uno pensaría de un Estado discrecional, como en Estados Unidos, por ejemplo. Solo por ejemplo. Ahora, y con esto termino. El problema también son las soluciones que pretendemos dar a la desigualdad. Por ejemplo, salario mínimo. Yo sé que aquí van a diferir conmigo, pero perdón, el salario mínimo muy por encima del salario de mercado al que más golpea es al pobre. Porque el incentivo es contratar según el salario legal, que es un precio de gobierno, a la persona que tiene más experiencia. Entonces, ¿dónde queda el joven? ¿Dónde queda el marginado? Hay muchísimos estudios del nefasto impacto de un salario mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos, a la población afroamericana, a los jóvenes. Sí, creo que hay cierta inconsistencia al explicar que queremos hacer una especie de tabula rasa o medio tabula rasa con el tema de las herencias y citar a la vez a los países escandinavos. Me explico. Los países escandinavos, como muy nos ha explicado ahora Virsi, pues efectivamente están entre los más altos del mundo en temas de libertad económica, incluido el tema de impuestos, que ahí están un poco más bajos. Pero si miras, todos están en el top 10 prácticamente, o en el top 20, todos ellos. Lo interesante aquí es que son relativamente iguales en renta, pero son muy desiguales en riqueza. Son de los países más desiguales del mundo en riqueza. Lo que quiere decir es que efectivamente no le ponen un impuesto a la herencia. Es lo último que harían, poner un impuesto a la herencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque precisamente lo que están haciendo es incentivar la acumulación de capital, porque saben que cuando incentivas la acumulación de capital, incentivas la productividad en una economía. Entonces, ¿qué es lo que tienes que evitar? Lo que tienes que evitar, evidentemente, es hacer el tema de las herencias, porque si no tienes un incentivo muy grande antes de que se acabe tu vida a comerte todo el capital, a no seguir ahorrando, a no seguir capitalizando la economía. Luego, el tema de si hay monopolios o si los monopolios, el mercado incentiva monopolios o deja de incentivar monopolios, lo cierto es que los monopolios el mercado puede generar una concentración de empresas. Lo que no puede generar es una concentración ineficiente de empresas. ¿Por qué no puedo hacer esto? Bueno, pues porque básicamente si hay libertad de entrada y salida, lo que hay es posibilidad de arbitrar por parte de la competencia potencial. Lo más importante aquí es la competencia potencial, no la competencia efectiva. Cuando hay competencia potencial en los mercados, cuando tienes una frontera porosa y pueden venir bienes de otros lugares, no tienes a tu población atrapada con los empresarios actuales. Entonces, la mejor manera de deshacer monopolios, si es que hay monopolios, sí que hay, en Guatemala es abrir la frontera. De hecho, están abiertos de forma... pasa el contrabando como si nada, ¿no? Sí. Entonces, digamos, los mexicanos, tienen mucha ventaja en ese sentido. Ahora, y luego, solo un último tema, perdón, Paul, es que si no luego me cuesta volver a recoger la palabra. El problema de la desigualdad se está a veces comparando que si Estados Unidos y Guatemala. Es muy diferente en Estados Unidos y en Guatemala. ¿Por qué? Porque cuando en Estados Unidos decimos que incluso aumenta la desigualdad, es cierto. El problema cuando decimos esto es que estamos pensando que el pobre de hace 20 años es el mismo pobre que hoy. Y eso no es verdad. Por eso hay un problema mucho menor con desigualdades en países como Estados Unidos, porque hay un ascensor social, porque no estás, como ponías tú el ejemplo antes, simplemente nacer con ciertas características no conlleva que vas a morir, como si fuera una sociedad estamental, en el mismo rango de renta. Quizás esto no es lo mismo para Guatemala y tenemos que pensar que las formas de reducir la desigualdad en Guatemala tienen que ser muy diferentes. Y yo quisiera que aterrizáramos ya en el caso de Guatemala. A ver, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que efectivamente hay gente en Guatemala que trabaja de sol a sol y sin embargo no puede incrementar sus ingresos. Nacen en pobreza y mueren en pobreza. Esa es una realidad. O sea, esto no es ideológico. O sea, uno va al campo y lo que uno ve es una persona que se levanta a las 4 de la mañana, trabaja hasta las 5 de la tarde y sin embargo muere pobre. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué podríamos hacer en el caso de Guatemala
para tratar de que ese ascensor social, que es el que yo creo que también hay cierto acuerdo en decir, miren, si hay un ascensor social, el tema de la desigualdad no es tan grave, que es algo de lo que usted estaba mencionando, licenciado. Digamos, en la medida en que la gente pueda superar y decir, bueno, yo puedo pensar que esos 50 metros de distancia se pueden acortar porque la persona, si se esfuerza, va a poder ascender. Pensemos en qué podemos hacer en el caso específico de Guatemala. Fíjate que ahí tocas el tema de lo que llamamos inequidad, ¿verdad? Porque desigualdad no necesariamente es inequidad. Si alguien necesita más educación, pues hay que proveerle esa educación porque esa persona por sus propios medios no las va a conseguir. Entonces ahí tenemos un problema que liberas mercados, pero con liberar mercados no estás logrando alcanzar equidad. O sea, ¿verdad? usted está proponiendo en este caso que exista un rol importante del Estado en la educación pública para que la persona obtenga capital humano. Para poder levantar eso que estás hablando, llamémosle oportunidades, ¿no? Llamémosle igualdad de oportunidades en todo caso. Quienes más oportunidades necesitan, que tengan más. Quienes menos oportunidades necesitamos, porque precisamente recibimos una herencia. Bueno, yo no estoy en contra de lo que acabas de decir. Sin embargo, porque recibimos una herencia, necesitamos menos, de repente, una ayuda, una levantadita de mano, comparado con alguien que no tiene y que trabajando en la maquila y que la pareja trabaja, no puede alcanzar educación. Solo para hablar de datos, como Luis está compartiendo también, la inequidad de oportunidades, si la medimos en educación y en salud, digamos, una persona indígena en el área rural, su promedio de escolaridad formal terminada son 2 años de primaria, versus una persona en el área urbana no indígena, son 8 años de educación formal terminada. En el tema de salud, la expectativa de vida es mucho menor de nuevo en ciertos grupos sociales determinados que son de nuevo mujeres indígenas del área rural. Y entonces tenemos desigualdad de oportunidades. Entonces acceso a salud, acceso a educación, hay que dotarlos exógenamente, externamente. El mercado no lo va a hacer porque si esas personas no tienen dinero para pagar una escuela privada o un hospital privado, no lo van a conseguir. Entonces ahí es donde yo vuelvo al famoso tema de la libertad. Bueno, entonces dice alguien, bueno, me impide el Estado a mí invertir porque me está quitando impuestos para poderle dotar a una persona educación en el área rural, por ejemplo. Yo pregunto, no estoy afirmando, sino preguntando si eso es intervención del Estado o no, que utilicen y que te quiten dinero el Estado para poderle dotar a alguien más que no tiene educación, salud, de repente vivienda y condiciones de vida que para que aquellas personas puedan alcanzar su riqueza como ellas deseen. En esa discusión, eso, si es bueno o malo, lo hacen todos los gobiernos. Entonces yo creo que eso ya es un consenso político a nivel mundial, que los gobiernos deberían de dedicarse a los bienes públicos, educación, salud, infraestructura, seguridad, defensa. No, el debate aquí en Guatemala es que pero también miremos, bueno, hago referencia a la ironía aquí, que somos 5 hombres ladinos hablando de mujeres indígenas en el área rural. Entonces, y eso pasa mucho en Guatemala. Confirma. Sí, lo pasamos hablando en diferentes foros de los mejores hoteles de la zona 10. Pero la cosa es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Hablemos en verdad. Yo, por ejemplo, una política pública, yo cambiaría salario mínimo por ingreso mínimo. Sí, por ejemplo, porque el salario mínimo, la actividad, 75% de la actividad económica de Guatemala está concentrada en la ciudad capital. Y alcanza el presupuesto para esa política. ¿Y dónde está la pobreza? Está en el interior del país. ¿Dónde está? ¿Alcanza el presupuesto para hacer eso? ¿Alcanza el presupuesto para garantizar estamos hablando de reformar el Estado benefactor, ¿verdad? Si estás hablando de renta básica universal, es en sustitución a muchos otros programas ineficientes. No necesariamente. Desde mi punto de vista, sí. Sí, yo creo que siguiendo lo que decía Samuel, está la satisfacción de esas necesidades básicas de educación y salud, que son las que van a también a permitir, pero incluso son condiciones necesarias, pero no suficientes. Porque ¿por qué la mayoría de los jóvenes que se van al extranjero, los migrantes, tienen un nivel de educativo superior al promedio de los guatemaltecos, de los que residimos acá? Porque a pesar de que están educados, no encuentran las suficientes oportunidades de un empleo digno que satisfaga sus expectativas una vez han adquirido una educación que ellos desearían ya no volver al asadón y al machete. Entonces, la satisfacción de esas necesidades básicas de los servicios, bienes públicos, como tú decías, que debe proveer el Estado, educación, salud e infraestructura. Lo del ingreso mínimo, no sé si estoy entendiendo, pero ingreso mínimo como que el Estado lo satisfaga en lugar de un salario mínimo, pues de dónde van a salir de qué cuero van a salir esas correas. Porque el problema que tenemos en Guatemala es
Y yo creo que son los tres elementos clave para la acción del Estado en la desigualdad. Es primero, un sistema fiscal progresivo, porque que contribuiría a reducir la desigualdad, porque lo que tenemos ahora es históricamente lo hemos tenido, un sistema fiscal regresivo en donde los pobres son los que contribuyen en una mayor medida a los gastos fiscales. Segundo, un sistema de seguridad social que sea efectivo, que sea público, que sea de acceso universal. Y tercero, un salario mínimo que de una manera progresiva vaya aumentando la capacidad de el ingreso de los trabajadores. Solo voy a terminar un minuto, mencionar Piketty. En El Capital menciona que en el siglo XIX, a pesar de las elevadas tasas de crecimiento económico que hubo en los países industrializados, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, los ingresos de los trabajadores incluso se mantuvieron estancados o incluso se redujeron con relación al siglo XVIII. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de una negociación efectiva de los trabajadores con los empleadores, y que eso solo le da a la organización sindical. En ausencia de la organización sindical, es el Estado el que tiene que asumir ese papel mínimo de garantizar, valga la redundancia, el salario mínimo. Se nos terminó el tiempo en este segmento, pero quisiera dejarlos con unos datos. En el caso, así como hablamos de que existe esta situación en la cual hay personas que trabajan y sin embargo no pueden ascender socialmente, también está el otro dato que es un hecho, y es que Guatemala ha crecido en los últimos 30 años, y si uno lo reduce a 15 años es el mismo patrón. Hemos crecido muy poco, o sea, tan solo 1.2% en términos per cápita, y lo que uno ve es cuando ve los datos es que para que realmente pueda haber un mecanismo de ascensión social, la economía tiene que estar creciendo muchísimo más que eso. Y somos la tercera economía que menos ha crecido de América Latina en las últimas 3 décadas. Entonces, también tenemos que hablar cómo generamos riqueza, porque si no generamos riqueza, tampoco vamos a poder hablar de todo lo que ustedes hablan de los compensadores sociales. Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, que ha estado bastante controversial. De nuevo les lanzo la pregunta, o sea, nosotros tenemos que ver cómo generamos más riqueza, porque también es cierto, hay un problema de desigualdad, pero también hay un problema de que si nosotros, aún contando, digamos, la riqueza en el país, que aproximadamente son, según una revista especializada, digamos, los activos de las personas más adineradas en Guatemala son aproximadamente 30,000 millones de dólares. Uno puede pensar, es mucho dinero, pero si uno lo piensa en términos de los activos de América Latina, de nuevo es tal vez el 0.10% de la riqueza de toda América Latina. Y si uno compara esa riqueza con la riqueza de Estados Unidos, es nada, y con la riqueza de Europa es nada. O sea, lo que necesitamos también es cómo generamos riqueza, porque el PIB per cápita de Guatemala es de los más bajos de América Latina. ¿Cómo hacemos eso? Sí, yo quería tocar el tema de... voy a terminar mi intervención con ese punto, pero quisiera tocar el tema de qué hacemos cuando intentamos expandir esta educación pública para darle oportunidades a todos. Entonces, de alguna manera... Solo para entender su posición, sí. Doctor, ¿usted no estaría de acuerdo con educación pública? No. De hecho, la educación pública en Guatemala, bueno, no solo en Guatemala, si miramos las pruebas PISA a nivel mundial, la educación privada de prácticamente todos los países es mucho mejor que la educación pública en cada país. Entonces, desde ese punto de vista... ¿Perpetúa la desigualdad? Bueno, quizás perpetúa la desigualdad, pero vamos con el ejemplo de queremos darle a todos una educación, pero si queremos darle a todos una educación y le vamos a dar a todos una educación pública, a lo mejor lo que estamos expandiendo es la ignorancia, no el conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista... Doctor, déjeme cuestionarle. Si usted no se pone a pensar que si usted, supongamos que en Guatemala cerramos el Ministerio de Educación, usted se ha puesto a pensar que lo que tendríamos es que el analfabetismo subiría posiblemente a 50%. Voy con eso, de hecho no lo creo. Lo que tenemos es posiblemente, si creamos esa riqueza, capitalizamos la economía,
Al fin y al cabo, el capital humano es un complemento del capital físico. Podemos ver que en los procesos de industrialización, cuando todavía no había educación pública, tanto en Inglaterra como en Francia, las tasas de alfabetización caen en picado. Es la empresa privada la que más incentivo tiene en capitalizar a los trabajadores para que produzcan mucho más. Entonces, son estas empresas, son las escuelas privadas en manos de las empresas privadas las que mataron el analfabetismo en Europa. ¿Por qué no vamos a pensar que aquí puede ocurrir algo parecido si generamos un marco muy atractivo para que las empresas vengan e inviertan en Guatemala? Luego, imaginemos, por imaginar lo inimaginable, que la educación pública fuera de calidad. No sé cómo lo vamos a hacer, porque en Guatemala ni siquiera los maestros pasan las pruebas que deberían pasar los alumnos. Entonces, pero imaginemos que lo conseguimos hacer, no sé cómo. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues lo que pasa en muchos países, en los propios países de América Latina que tienen más o menos éxito en esto, y lo que pasa en África. Hay una fuga de cerebros. Es que Samuel está en Canadá. No está aquí sentado. Bueno, estás aquí sentado. Pero vos estás en Guatemala. Y estás en Guatemala. O sea, pues hay una fuga de cerebros. Al final, no parece que... o en países como Estados Unidos tienes el nivel de becas en las universidades es enorme. Si alguien vale, si alguien estudia, si alguien tiene el hambre y si alguien tiene la capacidad, consigue la oportunidad. Lo que a lo mejor estamos haciendo es darle oportunidades pésimas de una educación malísima a gente que ni siquiera la tiene, que es lo que termina pasando en los sistemas educativos europeos, que tienes a un montón de gente que está tirando para atrás del resto por poner la educación obligatoria. Se nos está terminando el tiempo. Años. Sí, yo creo que aquí, bueno, si bien es cierto que puede existir una solución de mercado óptima, yo creo que siendo pragmáticos y realistas, todas las sociedades del mundo apuestan por el principio de aversión al riesgo, entonces van a dar un mínimo básico a la población en cuanto a salud, educación, salvo tal vez una sociedad muy atrasada, todas tienen un sistema de subsidio a la educación pública. Por algo será. Entonces, podemos hablar de una sociedad sin gobierno y todo lo demás, pero yo sí creo que concuerdo que la educación privada es mejor que la educación pública, pero eso no, para mí no me convence el argumento de que no debe haber educación pública para quienes no pueden acceder al mercado. Puedes dar un cheque escolar y cada uno lo utiliza. Charter schools, de todas formas es el gobierno que lo está. Pero yo creo que aquí la analogía de los 100 metros no creo que es la perfecta. Es una carrera a más largo plazo. Entonces, igual, si alguien tiene ventaja de 50 metros y lo retrocedemos para al principio, ¿qué es lo que queremos apostar? Que todos terminan empatados, que la carrera sea un empate siempre. No creo. Y no creo que el enfoque no debe ser 100 metros, sino medio maratón. ¿Sí? Lo que queremos es que la gente termine la carrera. ¿Me explico? Entonces, no vamos a apostar, no creo que es realista de que, bueno, para acabar con la sociedad, vamos a tener la desigualdad en la sociedad, vamos a tener una sociedad de billonarios. Eso no va a pasar. Lo que queremos es acabar con la precariedad de la gente que está en los ingresos más bajos. Ok, mira, la desigualdad de los ingresos es una consecuencia natural de los mercados y es esperada siempre y cuando esa desigualdad sea producto de tu propio mérito, ¿verdad? De las variables que tú puedes controlar. Para ir con la pregunta que hacías, crecimiento económico, por supuesto, tiene que haber, pero de calidad, equitativo. Por cada quetzal que se genera en Guatemala, 40 centavos van al 10% más rico de la población y 1 centavo va al 10% más pobre de la población. Si por mucho que crezcamos, si no se derrama equitativamente, estamos solo de nuevo haciendo el pie más grande, pero hay quienes no tienen ni siquiera una porción del pie. El problema es que ese 1% más bajo, licenciado, es porque también muchos de ellos están en la informalidad. O sea, ellos ni siquiera tienen un trabajo formal. Hay que recordar, en Guatemala el 70% están en la informalidad, no están en empresas en donde reciben un salario. O sea, es que ni siquiera reciben un salario. O sea, ese es el drama de por qué tenemos que hacer que existan más empresas. Bueno, pues existen de hecho, eso es lo que pasa, existen de hecho informalmente. Ahora, el tema es, solo para terminar, ese crecimiento económico del que hablamos tiene que ser crecimiento económico de calidad también. El crecimiento económico no debe depender de destruir ecosistemas, no debe depender de contaminar ríos, ni debe depender de nuevo contratar en la maquila a personas que probablemente ahí está sentado el futuro premio Nobel de literatura o probablemente un ganador olímpico que tiene que estar trabajando para sobrevivir. Eso de nuevo es inmoral. En el mismo país donde hay gente que aparece en la lista de Forbes, que es de las más millonarias del mundo.
Yo quiero terminar con la renta básica universal, que creo que es un tema muy importante. Ojalá que lo aborden aquí en algún momento. El ICEFI ha hecho un trabajo muy, muy interesante sobre eso, tiene una propuesta sobre la mesa, pero Nicolás, tú acabas de decir, bueno, yo estoy de acuerdo que los estados debieran de proveer por lo menos educación y salud, bajo esa premisa que funcione entonces la renta básica universal, que solo para dejarla como una pildorita aquí, significa solo por el hecho de haber nacido, que te den un cheque y que ese cheque tú hagas con lo que quieras de ese Pero dinero. ahí habría que tener muchísimo cuidado para que no se generen desincentivos al trabajo y todo lo demás. Sí, volviendo a su pregunta, el crecimiento económico, yo creo que es fundamental. Es decir, el pastelito es pequeño de todas maneras, entonces se necesita hacer crecer ese pastel, pero tiene que haber medidas que vayan más, que permitan que ese bienestar se derrame, porque la teoría del derrame, tal como ha sido planteada desde los años 80, pues no ha funcionado. Alguien decía, ¿no? Que cada vez que mientras más se llena el vaso, más crecen sus orillas. Y entonces se mantiene la desigualdad. Incluso hay muchos estudios con evidencia incuestionable que la desigualdad es un factor que inhibe o que afecta el ritmo de crecimiento económico. Entonces, a la CEPAL escuché una vez al doctor Hugo Betete una frase que decía: crecer para igualar e igualar para crecer. O sea, eso es un proceso que se alimenta mutuamente. Y aquí es entonces indispensable el generar las condiciones para ese crecimiento que mencionaba Samuel, que tiene que ser también equitativo, sostenible desde el punto de vista de no solo para las generaciones de ahora, sino que para las del futuro, y que permita el que vayamos en un proceso de desarrollo que no lo hemos tenido, porque incluso hemos tenido involución. Guatemala es el único país, aparte que usted mencionaba, la tercera economía que menos crece en América Latina, también la única sociedad de América Latina que no logró reducir la pobreza entre 2000 y 2015. Esos datos no son ciertos. Hay una serie de datos, que abundan a la necesidad de un abordaje integral de la problemática del desarrollo social y económica para que logremos alcanzar un nivel de desarrollo mejor. Muy corta. 20 segundos. A ver si al querer repartir mejor el pastel nos lo estamos comiendo. La teoría de la creación de renta y la teoría de la distribución de renta no van cada uno por sus partes. Si distribuyes la renta de forma diferente, es muy posible que desincentives la creación de la misma. Y luego, y de verdad, medio segundo, los datos de que la pobreza en Guatemala crecen están manipulados por unos problemas que tiene el INE al calcular el precio de los alimentos. La pobreza en Guatemala también ha caído, igual que ha caído la pobreza en el mundo. Eso nos llevaría a otro programa. Lamentablemente, yo creo que nos faltó tiempo, pero creo que nos faltó también llegar a ciertos acuerdos que necesitamos como sociedad, porque si no llegamos a esos acuerdos mínimos, esta discusión va a continuar y la pobreza sigue. Y muchas personas están sufriendo en este país, y si como academia no sabemos dar soluciones realistas a nuestro contexto, estamos fallando también como academia. Así que, pero muchas gracias por su aporte. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre el mismo, y nos faltó algo muy importante, que es la calidad del Estado, que no lo hablamos, que creo que es un factor importante que explica la desigualdad en Guatemala, al igual que la corrupción, pero será en otra ocasión. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales: ¿crees que la desigualdad provoca la pobreza? Juanito de Simón respondió: es círculo vicioso. La pobreza genera desigualdades y la desigualdad profundiza la pobreza. Carlos Estuardo Benavente dijo: por supuesto, la falta de oportunidad laboral, de desarrollo personal, la equidad. Óscar Abraham Ayala Estrada agregó: no solo eso, es la principal causa de violencia en una sociedad, comprobado.